también el hermano Eduardo hablaba en oración con respecto al propósito. Dice que hay palabras que de repente como que están en boga, así que se utilizan mucho. Y la palabra propósito es una palabra que se ha usado mucho hoy día y se usa mucho en la iglesia. De hecho, hay mucha gente que en su léxico repetitivo dice, no, yo estoy en el propósito, Dios es mi propósito, y habla mucho del propósito, pero la verdad que hay veces que no sabemos a profundidad qué es lo que realmente Dios quiere decir con lo que es el propósito. Si uno lo quiere mirar desde el punto de vista último, ¿cierto? Propósito es algo que se pretende conseguir. Entonces, la idea es cuál es el propósito, algo que pretendemos conseguir nosotros, y ahí hay una diferencia, o algo que Dios quiere conseguir y quiere usar a sus hijos para ese propósito. ¿Ah? Es decir, yo tengo que saber que si efectivamente yo estoy alineado al propósito de Dios, y todas las cosas que yo tengo, que son mi vida, mis fuerzas, mis energías, mi familia, todas las cosas que yo tengo y que Dios me ha dado por gracia, ¿cierto? Si yo las estoy colocando a disposición del reino de Dios, si yo estoy entregando al reino, ¿cierto? Todo esto, o sea, yo estaría alineado al propósito. Cuando Dios le dice a Abraham que vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, está diciéndole, entra a mi propósito. Amén. Entra a mi propósito. La verdad es que si lo miramos al ojo humano, era bastante arriesgado el desafío de Abraham. Estaba en riesgo el patrimonio de lo que tenía, su familia, ¿cierto? Por ir a un lugar incierto, a la tierra que te mostraré. Mire qué interesante. Entonces, pero cuando uno sabe y está consciente de que está en el propósito, entonces por eso quería yo esta tarde ya hablar sobre esto, porque tenemos que entender si efectivamente estamos o no en el propósito, o yo estoy haciendo mis propios negocios dentro de lo que es el reino de Dios. ¿Ah? Y la verdad es que aquí no es como el supermercado Jumbo, Líder y todo eso. Aquí no cada uno tiene su negocio, cada uno tiene su parcela. Aquí hay un solo objetivo, que es el reino de Dios. Y que se consuma lo que Dios quiere en el reino de Dios. Y para eso yo tengo que estar alineado con Él. Si no estoy alineado con Dios, estoy fuera del propósito de Él. Podría estar en mi propósito, en mis propios sueños, en mis propios planes, sin ser malos. Pero tengo que hacerme esa pregunta. ¿Estoy en el propósito de Dios? ¿Estoy alineado con Él? Por eso yo le voy a pedir que usted vaya a un libro que siempre se esconde, y yo sé que a algunos les va a costar buscarlo. Vaya a buscar el libro de Ruth, por favor. El libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 18. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 18. Si usted no lo encontró, no se preocupe, se lo van a colocar aquí en la pantalla, ¿ya? Y después ensaya en la casa, porque si no va a estar mucho rato ahí. Pero ahí va a estar colocado los versículos. Dice así, mire, ponga un poco de atención. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No dijo más. Tenemos que entender ya a la altura de lo que es la revelación de la palabra, todo lo que usted ha estudiado, lo que Dios le ha revelado, lo que usted ha recibido de parte de Dios, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos determinantes para la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de usted y yo, ¿cierto? Ahora, tenemos que urgentemente, hermanos, urgentemente la iglesia, en este caso, insisto, usted y yo, alinearnos con el propósito de Dios. Tenemos que saber si estoy introducido en el propósito de Dios. Porque son tiempos difíciles, tiempos donde la iglesia te va a tener que ser desafiada a grandes cosas. Y cada uno de nosotros, los que estamos militando en el Señor, tenemos que saber dónde estamos ubicados y cómo hacer o tratar de hacer mejor las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Aquí vemos a una Ruth, que es un libro hermoso, le invito a que usted lo lea, no es un libro largo, es un libro muy hermoso, que entendió. Y tomo esta primera parte, hay otros momentos que también podemos tomar más adelante, pero aquí vemos a una Ruth que entendió y logra consumar inteligentemente el propósito de su vida. Vemos una historia trágica, dura, donde vemos a 3 mujeres que quedan viudas. La viudez en ese tiempo era una maldición, hermanos. La viudez era quedar en un total desamparo. No podía haber peor cosa que le sucediera a una mujer que quedara viuda. No había un soporte económico, eran despreciadas por esta condición, así como la mujer estéril. Entonces estas mujeres quedaron en una condición, pero paupérrima, difícil. Así que Noemí decide y determina volverse de Moab a Belén, a su ciudad natal. Y ella les hace el ofrecimiento o les dice: es lo mejor que ustedes pueden hacer a Orfa y a Ruth, que ustedes se devuelvan a su tierra. Vuélvanse a ustedes allá a llorar su miseria, a buscar la forma de que alguien los ampare,
Como decía, era un desamparo. De hecho, ustedes si leen el libro de los Hechos, capítulo 6, ahí se habla cómo se atendía a las viudas, ¿ah? Porque justamente quedaban en esa condición. Entonces, tienen que tomar una decisión. Y una de ellas, que es Orfa, a pesar que primero le dice que quiere quedarse, la persuade Noemí y Orfa determina volverse. Y me gusta porque es muy explicativo esta historia, porque la decisión que tiene que tomar ella es dura, porque dice, vuélvete a tu tierra, a Moab, y vuélvete a tus dioses, vuélvete a tus costumbres. Ya no puedes seguir con nosotros porque ya no tenemos futuro. Y aquí, ¿cierto? Vemos a Orfa tomando una decisión, pero tenemos a una Ruth tomando una decisión totalmente diferente, determinante y inteligente, donde ella decide, a pesar de que ella era incierto el futuro para ella, ella dijo, yo decido volver, o sea, irme contigo. Y donde tú estés, yo estaré contigo. Y donde lo que tú hagas, yo haré contigo. Yo estoy viendo acá una determinación, pero también dejando de decir, yo sepulté ya lo que está atrás. O sea, para mí Moab ya no cuenta para mí, los dioses pasados ya no cuentan para mí la historia cambió. Es lo que le está diciendo Ruth a Noemí. Entonces, había que irse a Belén y toma la determinación Ruth de irse. Y cuando Ruth, con mucha determinación, le dice a Noemí que ella no va a volver, que ella se va con ella, dice el versículo 18 dice, no dijo más. Es decir, ya no puedo luchar más con esto porque la veo determinada. Hermano, qué importante cuando uno tiene una determinación y sabe en su espíritu que hay una convicción de algo, ¿ah? Que no lo va a mover, porque sabe que está metido en el propósito del Señor. Entonces, cuando Noemí vuelve, imagínese usted cuando Noemí vuelve y vuelve a su ciudad natal y vuelve con Ruth, empezaron a llamarla por su nombre, porque la conocían. Y él dijo, no me llames más Noemí, llámeme Mara, porque mi corazón está en amargura, está en angustia. Es decir, ¿qué decisión la de Ruth de irse con, perdonando la expresión, con una viejita amargada, hermanos? Podía irse de otro lado. Ella tomó una determinación. Dijo, no, yo voy a irme con mi suegra, ¿cierto? Y donde ella esté, a pesar de la condición que está. Ahora, yo quiero sacar enseñanzas de esto, para mi vida y para usted. La vuelta de Ruth y de Noemí a Belén es vuelta con manos vacías. Llegaron sin nada. Y eso me da a entender, bajo la reflexión, de que lo que ellos hicieron fue una decisión que no estaba centrada en los propósitos de Dios. Es decir, ellos nunca deberían haber salido de Belén. Entonces podemos aprender algunas cosas interesantes aquí, que nos van a enseñar a nosotros para que también tomemos decisiones sabias con respecto a ciertas cosas de la vida y como hijos de Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender de esta lección, de esta historia, es que cuando tú te mueves del propósito de Dios, cuando tú te mueves del lugar donde estás en el propósito de Dios, Dios, ¿cierto?, no está en tu negocio. Entonces, cuando tú te mueves del lugar de tu propósito, que es el propósito de Dios, ¿cierto?, es posible que los días que vengan para ti sean amargos y sean difíciles. Porque las decisiones que tomamos en la vida muchas veces no son las decisiones alineadas con Dios. Entonces no depende de mi habilidad, no depende de lo que yo sé, no depende de mi experiencia. Esto depende de Dios. Y todos los hombres y mujeres de Dios que tomaron decisiones en Dios con respecto a ciertas cosas, Dios estuvo con ellos hasta el final. Pero aquí vemos eso, una enseñanza de que es importante que cada decisión que tomemos esté movida
por Dios. Otra cosa importante que yo veo acá, primero que el hambre no es nuevo en la tierra. Y escuche bien esto, el hambre no es nuevo en la tierra. Y cuando vino esta calamidad, dice, hubo hambre en la tierra, no porque Belén sea la casa o era la ciudad de Dios, no porque era de Dios, no le iba a faltar también. Dice la palabra que llueve sobre justos e injustos. ¿Ah? Sale el sol para justos e injustos. ¿Sabe por qué? De repente hay una impresión de que porque somos cristianos no nos tiene que suceder nunca nada. Ahora, muchas veces hay una confusión con respecto a lo que se creía en el Antiguo Testamento y lo que tenemos que creer ahora en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, cuando a alguien le pasaba algo, era sinónimo de pecado o de maldición. Acuérdese usted que cuando Job cayó en desgracia, los amigos de Job, lo único que hicieron con él era tratar de sacarle, oye, pero dinos, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu pecado por la condición que estás? Porque la creencia era que la persona que le iba mal era porque estaba desalineada de Dios. Pero usted no traiga esa enseñanza ahora, que estamos en el nuevo pacto. Amén. Porque usted no puede decirle a alguien, parece que tienes pecado porque te está yendo mal. Porque hay veces que nos puede ir mal, pero igual estamos dentro del propósito. Cuando digo mal, pueden sucedernos cosas, como a todas las personas. Entonces aquí dice que hubo hambre, y el hambre también alcanzó a Belén. ¿Y qué significa Belén? Casa de pan. O la casa del pan. La casa de la provisión. La casa del alimento. Entonces el hambre no respetó la casa de Dios. Entonces ahí se hay una enseñanza también, que todos nosotros también podemos en algún momento dado vivir alguna experiencia difícil. Y no porque vivamos la experiencia difícil, es porque estamos desalineados de Dios. Entonces, el problema que vemos también acá es que si algo te sucede, hermano, o algo no sucede, no podemos andar quejándonos, o maldiciendo, o confesando cosas negativas, ¿cierto? Porque no están sucediendo cosas, o como que Dios no me escucha. Hermano, Dios siempre su oído lo tiene presto. Pero hay veces que hay situaciones que nos quieren hacer mejorar. Nos tienen que hacer crecer. Así que el problema no es la adversidad de lo que te podría estar pasando, hermano, o que te golpeó y que te dejó medio knockout. Me pasó a mí. Lo importante es cómo tú vas a responder ante la situación. ¿Cómo vas a responder? Porque ahí se va a calibrar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Mire, Noemí era casada con un hombre llamado Elimelech. Noemí significa Dios es mi deleite. Elimelech significa Dios es rey. Miren los nombres. Y si nos juntamos los dos, es cierto, mi Dios que es rey es mi deleite. Miren el matrimonio. Entonces, la oración, la búsqueda, debería haber reinado siempre en esa casa, en ese hogar. Debería haber reinado siempre la alegría y el gozo del Espíritu Santo en medio de ellos. Pero nosotros no estamos para criticarles a ellos, pero sí podemos sacar enseñanzas. ¿Qué pasó con este Elimelech? ¿Y qué pasó con esta Noemí? ¿Por qué actuaron así? Y también sacamos algunas enseñanzas. Primero, ellos tenían un hábito, o un mal hábito, que era el hábito de reaccionar y no meditar las cosas. Tenían un hábito de actuación. Es decir, se le ocurrían cosas y las hacían. Hermano, ¿se ha fijado que hay veces que uno de repente amanece con ciertas cosas que se le ocurren? Pero medítelas. Ore a Dios. Pida consejo. Ellos se movían por circunstancias y no por fe. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos movido y hemos tomado decisiones que hemos tenido que arrepentirnos de ellas?
crianza de nuestros hijos. Mire, cuántas veces yo he escuchado a padres que yo les he preguntado por sus hijos y dicen, no, sí está bien, si él está en el Señor, si está en el Señor, sí. Decisión no quiere traer a la iglesia, dice, no, si él se levanta hasta tarde porque es legítimo y bla, bla, bla. Y luego vienen las consecuencias, porque nos movemos por emoción y no por una palabra del Señor. Al venir la prueba, no actuaron como sus nombres les decían. No le hicieron honor a sus nombres. Olvidaron que Dios está en todas las circunstancias, buenas y malas. Así que a pesar de que eran Dios como el Dios de su deleite, pero no estaba reinando en sus corazones. Y otra cosa que hicieron ellos no se quedaron en la casa del pan confesando que Dios iba a cambiar las cosas, sino que se movieron por reacción, tomaron una decisión rápida y dijeron, tenemos que salir aquí porque hay hambre, vamos a un lugar mejor. Lo que Dios quizás le estaba diciendo, como se lo dice a usted y a mí, tienes que pelear la buena batalla, tienes que dar lucha, tienes que guerrear. No importa que estés pasando por un valle de sombras y de muerte, pero tienes que seguir luchando, estás en el propósito, no estás desalineado, estás conmigo. Hay momentos difíciles, hay circunstancias adversas, pero tienes que seguir acá. Es aquí donde quiero tenerte. Entonces cambiaron a Belén, la casa del pan, por Moab, que es la casa virtuosa, la casa de las luces, la casa de la fama. Entonces, no era nuevo para ellos que actuaran de esa manera, medios reaccionarios, medios a la rápida. ¿Y por qué digo que ellos parece que no pensaban ni meditaban lo que hacían? Porque hasta los nombres de sus hijos, hermano, fueron maldicientes. Mire, Malón significa enfermo y que León significa escuálido. Ni siquiera se preocuparon de los nombres que le estaban colocando a sus hijos. Entonces, mire cómo Dios nos está haciendo meditar que tenemos que nosotros tomar decisiones importantes con Él. Y mire, yo lo digo aquí, me estoy recordando cuando mucha gente viene a presentar un hijo, y yo les digo ahí en su cara, le digo, mira, tú tienes, lo que hiciste aquí es un compromiso de traer a tu hijo acá, para que y después nunca más les vemos. Porque no hay decisiones sabias, y después tienen problemas. Los dichos de sus padres, por los nombres que tenían, escuálido, enfermo, terminan matando a sus hijos, hermano. Mueren. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que nosotros saber y discernir qué estamos haciendo con nuestra familia, qué estamos haciendo con nuestros hijos, qué le estamos diciendo a ellos, cómo le estamos cubriendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, cómo le estamos cubriendo a ellos con la palabra, con la unción de la palabra, y no dándole consejos equivocados, erróneos, hermano. Hermano, lo peor que está pasando hoy día, y quizás no lo estamos diciendo con una palabra textual, pero lo que le estamos diciendo a nuestros hijos hoy día es, oye, lo mejor hoy día es éxito. Tienes que tener éxito en la vida. Entonces, buscamos toda la forma de que la persona sea exitosa, y capaz que sea exitosa, pero para el mundo, para el sistema, para su propia gratificación. Pero ¿qué va a pasar con su vida? Y eso es lo que hacía esta gente. Entonces, los dichos de sus padres terminaron matando a sus hijos. Por eso es importante la confesión. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de nuestro léxico. Nosotros no podemos hablar como el mundo habla. Tú tienes que hablar bien de tu familia, bien de tu esposo, pero también tienes que hablar bien de tu iglesia. También tienes que hablar bien de tu ciudad y de tu país. Hay gente que habla mal de nuestro país. ¿Por qué hablamos mal de nuestro país? Estamos bien, no tan perfectos, pero vamos para allá. Y si nos unimos todos,
vamos a crecer, vamos a desarrollarnos. Entonces, aquí hay una cosa importante con respecto a esto. ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Ahora, ¿qué pasa con nosotros con respecto al propósito de Dios? Nosotros podemos hacer avanzar el propósito de Dios o podemos atrasar el propósito de Dios. Porque tú estás inserto en esto, eres un hijo de Dios. Entonces, si nosotros nos atreveríamos a preguntarle a Dios y decirle, Señor, háblame y dime, ¿en qué punto estoy de tu propósito? Mire, capaz que diga lo que le dijo un pastor, que se atrevió a decirle a Dios, Señor, ¿en qué tiempo estoy yo? Estás atrasado 10 años, me dijo, 10 años. Lo que deberías haber hecho hace 10 años, recién lo estás haciendo ahora. Porque hay gente que dice, no, mañana, el siguiente día lo haré, el siguiente día lo haré. Hermano, Dios te va a pedir cuenta por los días y por las horas y por los tiempos y por los diezmos. Usted sabe que hay diezmos de tiempo. El día tiene 24 horas. Entonces, ¿cuál es el diezmo? 2 horas 40. Pues no sabía. Entonces, no le guarda tiempo a Dios. Dice, estás atrasado en 15 años, 20 años. Entonces, quiere comenzar. Tiene que tomar tiempo. Entonces, usted tiene que pensar y decir, yo cumpliré el propósito de Dios en mí. Y quiero comenzar, aunque estoy retrasado en algunos años o en algunos siglos, no importa, pero ahora comienzo. Pero no como la dieta, que el lunes la comienzo. No, usted tiene que tomar una determinación. Claro, yo tengo que tomar una determinación. Yo tengo que ser parte del cuerpo. Dios me dio habilidades, me dio talentos, me dio dones. Entonces tengo que usarlos en pos de lo que el reino de Dios, cierto, quiere hacer con nosotros. Entonces, Dios está trabajando hoy día. Y quiere trabajar conmigo, y quiere trabajar con usted. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabaja Dios en estos tiempos, bajo esta enseñanza? Hermano, procesos acelerados. Hoy día se van a comenzar a vivir procesos acelerados de bendición, porque hay urgencia, procesos acelerados. Hoy día usted basta que lea las noticias, los diarios, la televisión, y usted a veces que estamos en procesos acelerados. Los tiempos hoy día son así. ¿Sabe usted que a propósito de propósitos acelerados hay una guerra, ¿cierto? En Israel, ¿cierto? En la Franja de Gaza con Palestina. ¿Sabe que los israelitas son fieros? ¿No? Son fieros. Y son realmente, nosotros no los conocemos a ellos, pero son gente que ha vivido toda la vida en guerra. Entonces tienen mentalidad bélica. Pero aún así, dice que yo estaba leyendo hace un tiempo atrás, ellos tienen dentro de su ejército gente preparada para hacer genocidio, muerte a la gente, a pesar de ser el pueblo de Dios. Entonces, cuando vemos esas cosas que están pasando y que parece que están muy lejanas a nosotros, cuando vemos situaciones como la que está pasando en Chile, donde hay red de prostitución y un montón de cosas más que se saben, hermano, a todo nivel, uno dice, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que lo que Dios nos está anunciando a nosotros es que tenemos que acelerar lo que Dios tiene para nosotros. Señor, hay prontitud. Él está caminando y corriendo con el propósito y dice, tú tienes que subirte a esto, tienes que estar. No podemos seguir en lo que estamos. Lo otro que yo entiendo acá, hermano, de estos procesos de aceleración, cuando vienen circunstancias difíciles, cuando vienen momentos difíciles, cuando Dios no está, está. Es decir, cuando tú piensas que Dios no está, Dios siempre está. Amén. A pesar de las situaciones difíciles que están pasando, siempre va a estar. Porque Dios tiene todas las cosas en control. Amén. Él no se le escapa algo. Él no dice, se me escapó de la agenda tal cosa. No, está todo en sus manos. Entonces Dios está. Dígale del lado, Dios está en tu proceso. Dios está. Sí, Dios está.
a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Otra enseñanza de esta Noemí y Elimelech. Hermano, tú decides tu futuro. Tenemos libre albedrío, libertad para determinar qué hacemos. Entonces tú decides seguir a Dios y sus caminos, o decides seguir tus propios caminos. Dios nos da esa libertad. Entonces, lo que tú decidas, o lo que nosotros decidamos los siguientes días, puede ser causa de bendición para ti, o puede ser causa de maldición. Pero lo tenemos que decidir. Otra cosa importante, vivir por la palabra y estar en lo que Dios te tiene. Es decir, hermano, tú estás en un campo físico y en un campo espiritual, donde Dios te planta. Donde Dios te planta tienes que ser fructífero. Dios te plantó en esta ciudad. ¿Por qué vine a vivir acá? No sé. Muchos de ustedes tendrán el testimonio. No fueron originarios de acá, pero están acá. Dios los trajo. Yo era de Valparaíso. Otros vienen del norte, otros del sur. Y llegamos a este lugar. Y Dios nos juntó aquí por algo. Pero no es casualidad. Dios nos plantó para algo, para hacer algo importante. Entonces, para eso tenemos que creerle a la palabra. Y cuando le creemos a la palabra, hacer realidad en nuestras vidas la palabra de Dios. Entonces, nosotros escogemos entre Belén, aunque haya hambre un tiempo, o entre Moab. Nosotros tenemos que escoger. Ahora, Dios le puso a usted en este barrio que es donde usted vive. No se queje más. Yo tengo un vecino que cada cierto tiempo pone música. Y la pone, y pone esa música esa que tiene de fondo. Pum, pum. Y bueno, ahí estamos. Pero no se queje. Haga algo. Ore a Dios. Acérquese a ellos. Pero tengo la bendición de que esos que hacen pum, pum, pum. Cuando nosotros salimos fines de semana a algún lado, vecino, nosotros le cuidamos la casa, no se preocupe. Y le miramos. Una vez se me quedó el problema, tenía un problema de la alarma del vehículo. Estaba sonando casi toda la noche y me llamaron a Santiago, estábamos, y llamó la vecina. Vecino, sabe que suena su auto al lado y estaba preocupado, no puedo dormir porque quiero ver si... Preocupado, ¿Ves? Entonces no nos quejemos siempre. No se queje de su iglesia. Es que los hermanos que tengo no tienen amor. Sí, es típica esa frase, no tienen amor. El pastor es complicado, los líderes son complicados, todo es complicado. Y ¿sabe qué? Mire, yo siempre digo algo, hermano, por eso, para mirarlo con otra cara, esta casa del pan, que es el lugar donde nos rodea el Señor, porque representa a nosotros el Belén, que todas las cosas que Dios tiene en la vida nos hacen para crecer y para superarnos. Entonces, cuando de repente a usted le tocó un discípulo difícil, dice, yo no quería ser discípulo, complicado. Pero se dice, si es el que quería yo, porque quiero afinar tu temperamento. Si yo te lo puse, no te lo pusiste tú. Y nos queremos sacar de encima eso. Claro. Cuando Noé cierra las puertas del arca y comienza el diluvio, lo mejor que había, el arca. 1 día, 2 días, 10 días, 25 días, y los animalitos adentro, y no había baño. ¿Se imagina usted cómo estaría la cosa adentro? Pero era lo mejor que había. Era lo mejor que había. Entonces, no se queje. Aprenda a ser positivo de parte de Dios. Decir, Señor, gracias por la vida que me das. Gracias por mis hermanos. Gracias por la iglesia. O gracias por mi padre. Gracias por mi sobrino. Usted sea agradecido de Dios. Vea las cosas positivas. Las cosas positivas. Hermano, este es el tiempo que Dios va a hacer cosas grandes.
con personas que se dejan usar por Dios. Por eso le invito a que usted lea la historia de Ruth, una historia hermosísima, donde usted en el final, son como esas finales de película, como que todos nos gustaría terminar de esa manera, pero es hermosísimo, pero tómelo y aplíquelo a lo espiritual. ¿Ah? ¿Qué bendición? Yo creo que la bendición mayor de Ruth, ¿cierto? Y que está en esa presencia del Señor, y allá no sé si lo sabrá, pero de ahí viene la genealogía de Jesucristo. Es decir, de una mujer moabita, hermano. De una mujer moabita. Ahora, 3 cosas hizo Noemí para reentrar al propósito. Si tú estás desalineado en algunas cosas, tienes que considerar esto, porque hay 3 cosas interesantes que hizo Noemí. Una de ellas, reconocer su error, cosa que nos cuesta mucho. Ella reconoció, tuvo que levantarse, tuvo que volver, enmendar sus errores, volverse a Dios, funcionar en la fe y decir, bueno, yo quiero desde hoy día a escuchar la voz de Dios en las cosas que tenga para mí. Lo segundo inteligente que hizo cuando volvió es cuidar su semilla. La semilla que ella tenía era Ruth. Entonces, ambas cuidaron su semilla. Es decir, no se dejaron llevar por el sentimentalismo. Porque si hubieran se hubieran persuadido por Orfa y le hubieran dicho, vámonos a Moab, Moab está mejor calificado, es una mejor ciudad, vámonos para allá, el sentimentalismo lo hubiera llevado para allá, pero ellos decidieron bien, es decir, dijeron, la semilla está en Belén, no en Moab. Y lo tercero bueno que ella hizo, se levantó y volvió, es decir, tomó una decisión, no quedarse solamente en el pensamiento. Ella volvió. Hermano, no nos lamentemos más por lo que pasó ayer o antes de ayer. Nos hemos equivocado muchas veces. Hay que mirar hacia adelante. Hay situaciones que todos hemos pasado, difíciles, situaciones adversas. Pero hoy día abracemos la casa del pan, la casa del Señor, nuestro templo del Espíritu Santo que somos nosotros, y démosle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos da. Creo que eso es lo más importante. Ahora, ellas tuvieron la oportunidad de comenzar una nueva vida. Entonces, es una nueva o una buena actitud de nosotros. Cambiar la actitud, reconocer, arrepentirnos, volvernos a Dios, ¿cierto? Porque si no elegimos bien, hermano, y eso es importante, elija a su gente, y cuando digo eso, sepa y júntese y únase a gente de espíritu, a gente de Dios, que le dé buenos consejos. Y hay veces muchas veces a gente que es buena y que es de Dios y que lo quiere entrar a usted al propósito, le va a decir cosas que a usted no le gusten, pero no importa que no le gusten, lo importante es que le van a alinear a usted. Pero usted júntese con esas personas, es decir, lo que nos está diciendo esta palabra también, las órfanos nos hacen bien. No nos hacen bien. Las órfanos nos dan buenos consejos. Prefirió volver a Moab, pero Ruth tomó una buena decisión. Dijo, yo me alineo con mi suegra. Me voy con ella, donde sea, ¿cierto? Entonces, Ruth, que significa amiga, se alineó con Dios. Y la historia, ¿cierto?, se termina con este Boaz que se casa con ella, ¿cierto? Y hay descendencia. Hermano, ¿quién se iba a imaginar a dónde iba a llegar Ruth? Porque con él entraba el propósito de Dios. Hermano, igual que esto va para los jóvenes que están acá, para los matrimonios jóvenes, hay que tomar buenas decisiones en la vida. Bueno, nosotros los adultos también, porque toda la vida y cada día tenemos que estar tomando decisiones, algunas grandes y otras más pequeñas. Pero siempre, hermano, cuando tomes una decisión, pide a Dios la dirección. No cometamos el error, y quizás fue la enseñanza para nosotros hasta el día de hoy con respecto a este matrimonio que salieron de la casa del pan para ir a una ciudad de luces. Hermano, esta es tu casa espiritual, cuídala, toma buenas decisiones. Llega a tu casa, mira, insto a lo mismo, altares familiares en la casa, ambiente de hogar cristiano, hermano. Alíñate al propósito en lo cual, cuáles son tus dones y talentos y tus habilidades que Dios te dio,
ponlos también a disposición del reino del Señor. Y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes. Hermano, escuchaba en la mañana, leí en la mañana las últimas noticias, y sale el Luis Miguel evangélico, viene a Chile. Le dicen así a Jesús Adrián Romero, viene a Chile al Movistar, no sé dónde viene, y le hacen una entrevista, y él dice que él no tenía planes de ser un adorador, eran otros sus planes, y un día Dios le habló y dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, y él se dedicó a esto, a adorar a Dios, a cantar, a alabar, y a traer bendición a mucha gente. De hecho, inclusive es más, Dios le afinó la voz porque no es muy afinado, pero ha mejorado, ¿no? Pero es un adorador, porque para ser un adorador no tiene que tener buena voz, porque una cosa es cantar bonito y otra cosa es ser adorador, es muy diferente, ¿no? Entonces él decía, la verdad que yo iba por otro camino, por otro destino, y Dios me llamó a esto, y es lo que yo hago. Hermano, haga usted eso, tome una decisión. Yo no voy por mal camino, no soy una persona que ando pecando a cada rato, no, pero sí tengo que tomar una decisión con respecto a qué tengo que hacer en la vida. Y eso le va a traer bendición a usted. Y quizá un hermano, un voz espiritual. Amén. Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Qué le dijo Noemí en el último versículo 18 a Ruth? No dijo más, dice el versículo. Es decir, está tan convencida que no le voy a persuadir de que ella se vuelva. Y qué hermosa es la palabra que aquí aparece cuando Ruth le dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Qué importante, hermano. Ojalá lo remarque en su Biblia y usted dígale, lo digo a mi destino. Ya renuncio a mi destino personal, a mis motivaciones personales, sino que lo hago para Dios. Todas las cosas lo voy a hacer para Dios. Preséntele a Dios lo que tiene usted en su mano ahora. Diga, Señor, yo quiero, aquí están mis habilidades, están mis talentos, está todo lo que puedo dar, Señor. Y quiero hacerlo con gozo, con alegría. Señor, hazme amar. Esa es la otra enseñanza. Hazme amar la vida, hazme amar los hermanos. Hasta los más difíciles, Señor, porque algunos muy difíciles, pero no importa, Señor. Ahí tengo que soportarlos y amarlos. Amarlos. Tengo que amar a mi iglesia, tengo que amar a mi ciudad. Hermano, usted ve esta ciudad y a lo mejor ella se da cuenta que viene de tan lejos, pero no solo esta ciudad, los chilenos, hermano, estamos tan apáticos, Usted cuando entra con el vehículo ahí, lo primero que le miran con la mirada le dicen 10 garabatos. La gente no es amable, no saluda, anda a estrellones. Nosotros tenemos que cambiar el ambiente. Nosotros. Amén. Acérquese a alguien. Dígale, mira, quiero cambiar el ambiente. Voy a saludarte de aquí. Voy a adorar contigo abrazado a tu lado. Vaya a buscar a alguien y abracen un momento. Abrácelo. Dígale, quiero cambiar un ambiente de gozo, de alegría, de paz. Amén. Gracias. Pastor Leo, te debo una disculpa, ¿sabes qué? Se me corrió el día. ¿Te corrió? No, saltaba aquí. Dios es bueno. ¿Y sabe por qué digo que Dios es bueno? No estoy diciendo el título personal. Sí, de parte. Sí, pues sí, ahora le dije, pensé que era Marte, como yo estaba ayer me di cuenta de algo que Dios me regaló. Fue como la una, llegó acá. Es un testimonio personal. Y así le pido. Me di cuenta que llorar es bueno. Disculpa, pero el miércoles. Hace bien. Me ha sido así. Hacía mucho tiempo que no lloraba. Pero me decía Marco que conversaba en algo personal. ¿Sabe que cuando uno llora, yo no sabía, se como que se despeja el cuerpo, o sea, queda como liviano. A la una más me llamé. Lloré mucho ayer por lo de la ¿Salió niña. usted? Y había llorado mucho tiempo. Y cuando me levanté el día, así como que me levanté con más despejado. Y me di cuenta que es bueno llorar también. Es bueno hacer sentir que uno es vulnerable también.
Hermano, pero todos están en el propósito de Dios. Esa niña está en el propósito, otros niños están en el propósito, los matrimonios. Si usted está pasando un momento difícil, sepa que Dios también le va a sacar de él, pero en su momento, en su tiempo. Dios tiene sus tiempos para todo. Nosotros no podemos marcar los tiempos de Dios. Dios tiene los tiempos para todos nosotros. Hay veces que se pone tan oscura la cosa. ¿Cuántos tienen momentos de oscuridad que están pasando? A ver, en este momento, a ver. ¿Alguno está viendo un momento difícil? Bueno, recuérdense de esto. Miren, dos cosas. Una, y son dos enseñanzas que me enseñó Ruth Finley. Una, los problemas y las dificultades no son cavernas interminables, son túneles que algún día tienen luz. Te lo doy la luz. Y lo segundo se lo copió Barack Obama a la Ruth Finley. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Sí, hermano, tiene los mejores días de tu vida. Amén. Los mejores días de tu vida. Padre, unos a otros, Padre, nos unimos en oración, en gracia tuya, Señor, que la bendición de tu Espíritu Santo, Señor amado, nos lleve a nuestros hogares con alegría, con gozo, con regocijo, Señor. Padre, que se levante nuestro espíritu con regocijo en todas las áreas, que miremos las cosas de otra manera, de otra perspectiva, Señor. Padre, y si alguno de nosotros nos hemos ido del Belén, Señor, de la casa del pan, queremos volver, Señor. Queremos volvernos, Padre, reconocer nuestros errores, cuidar nuestra semilla espiritual y levantarnos, Señor, para nuevas cosas, nuevos desafíos, nuevos planes. Padre, tú reactivarás a la iglesia, tú reactivarás a tu pueblo, a los pastores, a los ministros, tú reactivarás el ministerio profético y apostólico, tú reactivarás, Señor amado, a todos aquellos que trabajan en tu viña, Señor. Padre, reactívalos no solamente dentro de este templo, reactívalos en sus trabajos, en sus barrios, reactiva a los padres en sus escuelas, en los colegios. Padre, que tu gracia esté con ellos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Y algo viene a mi corazón, solamente para decírselo a algunas personas. Yo sé que no es para todos, pero fíjese que una de las cosas que yo estoy viendo es que hay muchos matrimonios jóvenes que les ha costado tener niños. Yo quiero decirles algo, y a las personas que tengan, si usted tiene un familiar, entrégale a Dios ese niño. Amén. Eso es lo que hizo Ana, y Dios le va a dar un hijo, pero tiene que entregárselo a Dios. Si Dios no lo da, es porque lo quiere para ti, y los hijos no son nuestros, son de Dios. Y los hijos los que tienen hijos, entrégueselo al Señor también. Es tuyo, Señor, y yo voy a luchar para que hijo sea tuyo, así como Samuel. Amén. Padre, te damos la honra, la gloria a ti, Señor, en tu santo nombre, Jesús amado. Amén. Amén. Abraza a su hermano, bendígalo. La ofrenda fueron 81.280 y la asistencia 91 personas, adultos. Doctor Leo, nos vemos entonces el miércoles. Bueno, el martes yo vengo igual. Ya, pues. Martes viene nos vemos. Ya. Usted me cuídese. Hola Sergio, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. ¿Cómo has estado tú? Bien, sí, con alergia, pero bien. Sí, hasta sí, ya. con alergia fuerte. Sí. Sí, yo lo tengo nada más de eso. Bueno, sí. Bueno, Dios te bendiga. Que tengas una linda semana. A ver si nos acompaña el jueves. Sí, pues yo no hice No importa si la decisión del jueves está pensada Yo para me enredé al final con mi hermana, lo íbamos a hacer, después de los 15 quedé volando, porque yo no soy muy... Pero la sesión del jueves está pensada para que el que quiera venir pueda venir. Sí, es a las 8. A las 8. Sí, voy a venir. No voy a decir lo que dijo siempre, voy a hacer lo posible. Bueno. Voy a venir.